Hola, mi nombre es Gabriela y les voy a hablar un poquito sobre evolución. La evolución pues es un tema muy interesante y creo que todos hemos escuchado que nosotros los humanos venimos del mono o de los changos, que en México es un país megadiverso y que en el planeta hay una gran variedad de especies tanto de bacterias, hongos, plantas o animales y que nosotros ocupamos un pequeñito espacio en esa gran diversidad. Pero bueno, tal vez hoy en día todavía la evolución es un tema controversial y también lo fue en el pasado. Incluso hubo, y creo que todavía hay personas que dudan de la evolución. Y pues sin juzgar a nadie, tal vez sea un poco creíble que no hay evolución. Por ejemplo, la teoría creacionista o fijista es una teoría que trata de explicar por qué hay una gran diversidad de animales. Esta propone que la Tierra y las especies fueron creadas por una fuerza divina. Y también dice que las especies, tanto de animales y plantas, son fijas, de ahí que se conozca como teoría fijista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las especies, así como se crearon, no cambian a pesar de que pasen los años, siempre son iguales. Y entonces, pues esta teoría empieza como a tambalearse cuando se dan los primeros descubrimientos de fósiles, porque dicen, bueno, si las especies no cambian, ¿por qué estamos encontrando animales que son diferentes a los que hoy conocemos? Entonces, esta teoría trata de explicar esas inconsistencias a través de las catástrofes naturales. Y pues si nos ponemos en el lugar de cuando surgieron estas primeras ideas, pues es fácil pensar que las especies no cambian, porque hablar de evolución es dimensionar un proceso de muchos años. Y nosotros vivimos muy poco, no podemos ser capaces de ver la evolución de una especie, ¿no? Entonces, no era tan descabellado si nos ponemos a pensar un poquito en esa limitante de tiempo. Y bueno, ¿qué catástrofe se utilizaba? Un ejemplo es el diluvio que viene redactado en la Biblia, que dice que pues Noé trató de salvar a las especies metiendo animales en un arca, pero que no cupieron todos y hubo unos que murieron en el diluvio y pues fueron enterrados. Y es por eso que encontrábamos restos fósiles. Sin embargo, había otras personas que no creían, pero dentro de los que sí creían en este fijismo, un personaje muy fuerte fue Carlos Linneo. Pero estaba la contraparte que decía que no, que había algo más que podía explicar la diversidad de especies y surge la teoría evolutiva de Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck redacta la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos en 1809 en su obra Filosofía Zoológica, que es un texto en latín. Dentro de los principios él dice que las especies no son inmutables, es decir, que sí cambian a través del tiempo, que los organismos cambian con el tiempo, pero no habla de qué periodo de tiempo, que la herencia de los caracteres adquiridos es la que causa esta evolución o estas diferencias, y también cree en la idea de uso y desuso de los órganos. Regresando a la primera imagen, creo que al hablar de Lamarck, no sé si recuerden las clases de secundaria, pero siempre nos ponen esta imagen de las jirafas. Él decía que aquellos órganos que se usaban subsistían en las siguientes generaciones y los que no se usaban desaparecían, y que pues aquellas diferencias, esos caracteres adquiridos, se heredaban. Ejemplo, las jirafas primitivas tenían cuellos cortos y vivían en un ambiente como lo conocemos hoy, ¿no? Las sabanas. Se alimentaban de las hojas de los árboles, pero había un punto en el que las hojas de las ramas bajas se terminaban y tenían que alimentarse de hojas en ramas más altas, y entonces pues la jirafa trataba de estirar el cuello hasta alcanzarlas, y así fue durante muchas generaciones
que estiraba el cuello para alimentarse. Entonces era una parte de su cuerpo que utilizaba mucho y por lo tanto creció, ¿no? El cuello creció y es por eso que hoy en día conocemos a las jirafas con cuellos largos. Sin embargo, pues había ciertas cosas que no estaban del todo bien en esa teoría. Y alguien que refutó a Lamarck fue August Weismann a finales del siglo XIX con un experimento que realizó entre 1883 y 1892. Este experimento consistía en cortarle la cola a los ratones. Y bueno, él le cortó la cola a los ratones y luego dejaba que se reprodujeran entre sí y esperaba que los ratones crecieran sin cola, porque era una estructura que desaparecía y por lo tanto ya no lo utilizaban. Sin embargo, el ratón que nacía volvía a tener cola. Esto no lo hizo solo una vez, sino que hizo varias repeticiones, hasta 20 repeticiones, y todos los ratones que nacían tenían cola. Entonces refuta esta parte de la idea del uso y desuso de los órganos y pues se tambalea la teoría lamarckiana, ¿no? Y surge la necesidad de explicar la evolución de las especies. Y es así como surge la teoría de la selección natural. Esta teoría es publicada por primera vez en 1859 en el libro El origen de las especies, redactado por Darwin. Sin embargo, hoy en día se dice que la teoría no es solo gracias a Darwin, sino también a Wallace, y se conoce como teoría de evolución de Darwin y Wallace, que ahí es un chismecito de ciencia. Ellos estaban trabajando por separado en esta teoría. A alguien le fue por el chisme a Darwin que otra persona estaba llegando a lo mismo que él y que se apurara a publicar, y es por eso que publicó El origen de las especies, que de hecho en las primeras páginas él escribe que su obra no está completada todavía, que es todavía una teoría a la que le faltan ciertas cosas, pero que era importante publicarlo, ¿no? Entonces, pues hoy en día ya se reconocen las aportaciones de Wallace. Pero bueno, eso es un chismecito científico. ¿Pero qué nos dice la teoría de selección natural? Bueno, nos dice que los organismos han evolucionado a partir de uno o pocos organismos más simples que se conocen como ancestros. Que la evolución de las especies es gradual a lo largo de mucho tiempo. Que el número de individuos de las poblaciones aumenta de forma geométrica. Que debido a que los recursos son limitados, cuando un organismo tiene muchos descendientes, solo un número pequeño de ellos sobrevivirá y se reproducirá. Y que la selección natural favorece a los organismos con características heredables ventajosas, mientras que aquellos con características desfavorables mueren. Resumido, la evolución es gracias a la selección natural, que es una fuerza evolutiva dirigida. También gracias a la variabilidad genética, que aunque Darwin y Wallace no conocían todavía nada de genética, sabían que había variabilidad en los caracteres dentro de la población de una especie, ¿no? De un grupo de individuos a simple vista iguales tenían pequeñas variaciones, y estas variaciones eran al azar. Y también hablan de adaptación, pero no como Lamarck, de adaptarse por deseos de querer sobrevivir. Volvamos al ejemplo de las jirafas. En un ambiente como la sabana había una población de jirafas, ¿no? Dentro de ellas había diferencias entre los individuos. Estaban unas jirafas con cuellos largos, unas con cuellos muy cortos y otras con cuellos entre los dos, ¿no? Ni tan largos ni tan cortos. La población de jirafas comienza a alimentarse de las hojas de los árboles y llega a un punto que se acaban las hojas de las partes bajas.
Entonces, ¿qué pasa? Las jirafas de cuellos cortos, aunque tengan descendencia, ellas van a seguir teniendo un cuello corto. Pero como ya no va a haber alimento, tienen poca probabilidad de sobrevivir y puede que mueran. Sin embargo, aquellas que tengan un cuello más largo tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y entonces dejar más descendencia. Y va a haber un punto en que la población de las jirafas, todos los organismos, todos los individuos tengan un cuello largo y se esté generando una nueva especie o un proceso de especiación. Otro ejemplo en el cual vemos cómo el ambiente y la selección natural junto con la variabilidad juegan un papel importante es la polilla moteada. Esta especie de polilla es una especie de color blanco con unas manchitas negras. Esto le ayuda a la polilla porque cuando está en los árboles que tienen por lo general líquenes, están desapercibidas por sus colores, ¿no? Entonces aquí es difícilmente que un depredador observe a la polilla y se la pueda comer. Sin embargo, en esta población o en la población de estas polillas suelen nacer algunas con algún cambio y ser de color negro. Entonces, si esta polilla de color negro se encuentra en un árbol como este tipo, va a ser vista fácilmente y entonces depredada. Va a haber un punto en el que la población de las polillas pues sean en su mayoría moteadas y puede darse un proceso de especiación. Sin embargo, cuando el ambiente cambia y por ejemplo en la Revolución Industrial en Inglaterra, pues surgieron muchas fábricas y estas fábricas pues liberaban lo que vemos aquí en este dibujito, humo, y ocasionó un cambio en los bosques. Ahora la corteza de los árboles ya no tenía pues un crecimiento de líquenes porque estaban cubiertas de hollín y entonces el color de la corteza se veía un poco más oscuro. En ese ambiente, si ponemos a las polillas moteadas y a las polillas negras, las que van a ser más depredadas son las moteadas porque son visibles para los depredadores. Y entonces puede que la población ahora cambie y los individuos de color negro sean la mayoría y se pueda dar un proceso de especiación. Otro ejemplo con roedores. En un ambiente existen ratones claros y oscuros. Y también existen depredadores, los halcones. Entonces, en un ambiente donde el suelo sea oscuro, la tierra sea oscura, los ratones claros son visibles para los halcones y por lo tanto se los van a comer. Es así como los ratones claros van desapareciendo y en la población de ratones los oscuros van a alcanzar la mayoría y porque pueden seguir reproduciéndose, no son comidos. Y esto podría dar origen a un proceso de especiación o una nueva especie de roedor que sea oscuro. Entonces todos estos ejemplos nos dan o nos indican que es muy importante el ambiente, la selección natural y la variabilidad en los organismos. Sin embargo, pues la teoría de la selección natural tiene todavía muchos huecos y esos se cubren con la genética y es así como surge la teoría sintética. Esta surge en 1940 por Theodosius Dobzhansky, Ernst Mayr y George Simpson. Es una teoría moderna y de hecho se le conoce como el neodarwinismo. Se sigue creyendo en la selección natural, pero se agregan estudios de genética de poblaciones. Y esto es gracias a los trabajos de Mendel, que cuando surgió en la teoría de Darwin y Wallace, pues todavía no se conocía nada de esto. Los principios son que la descendencia de todos los organismos tiene un solo ancestro, al igual que la selección natural, ¿no? Que la teoría anterior. El otro principio es que el surgimiento de nuevos caracteres hereditarios en nuevas generaciones pues se da por diferentes mecanismos, que son mutación, recombinación genética,
variación en la expresión de los genes, selección natural, flujo genético y deriva génica. Estos conceptos ya tienen que ver muchísimo con genética de poblaciones y tal vez explicar cada uno pues nos llevaría un poco más de tiempo. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la mutación, la recombinación genética son procesos azarosos, ¿no? Y entonces esto va a generar una gran variabilidad entre los individuos de una población que pueden beneficiar o no beneficiar a los individuos y algunos pueden morir y otros sobrevivir. Entonces, en conclusión, esta teoría incrementa la parte genética. Y bueno, ¿cuáles son las evidencias de la evolución tanto para Lamarck, para Darwin y Wallace y para esta última teoría? Pues bueno, hay varias teorías. Una es la evidencia fósil, ¿no? Que son estas especies de animales y plantas que encontramos y que nos dan una idea de cómo fue la historia evolutiva. También tenemos evidencias anatómicas, como lo son las estructuras vestigiales, que en los humanos encontramos el coxis, las muelas del juicio, el apéndice y los pezones en los machos, que hoy en día a nosotros no nos sirven para nada, el coxis ni las muelas del juicio. Sin embargo, ahí están porque en el pasado sí nos sirvieron. Otra evidencia anatómica son las estructuras homólogas y análogas. Las homologías son aquellas estructuras que tienen el mismo origen evolutivo, pero una diferente función. Por ejemplo, el ala de un murciélago y la pierna de un caballo tienen el mismo origen, pero funcionan para cosas diferentes. El murciélago lo utiliza para volar y el caballo para trotar. Por lo contrario, las analogías son aquellas estructuras que tienen diferente origen evolutivo, pero funcionan para lo mismo. Un ejemplo son las alas de los insectos y las alas de las aves. Evolutivamente surgen de cosas muy diferentes, pero funcionan para lo mismo. Y por último, tenemos la evidencia de la embriología, que puede ser que durante el desarrollo embrionario de una especie se cuente la historia o la ontogenia de la evolución de la especie. Y pues es que vemos que tal vez los fetos se parecen, aunque sean de diferentes especies. Y bueno, hoy en día también se agregan otras evidencias como la genética, ¿no? Ya podemos secuenciar el ADN de muchas especies y reconstruir la historia evolutiva. Por tanto, decimos que la evolución es un proceso por el cual los organismos vivos cambian a través del tiempo, muchos años, mucho tiempo, y estos cambios se dan en el genoma de manera azarosa por mutaciones, recombinación genética y otros procesos. Y estos van a ocasionar cambios físicos y fisiológicos en las especies, que van a estar o no mejor adaptados a su entorno y por lo tanto puede que tengan mayor probabilidad de dejar descendencia o no. Y pues de esto es lo que rige la evolución. Si se da mucha descendencia, pues estos pueden sobrevivir y dar origen a procesos de especiación. Y es así como se generan nuevas especies. Es un poco confuso entender el proceso evolutivo y más porque pues hay varias teorías. Por ejemplo, hay muchos que confunden la teoría o el pensamiento de Lamarck con lo que pensaban Darwin y Wallace. Y pues creo que más que estar uno contra el otro se complementan. Sin embargo, hay ciertas características que uno dice y que el otro no. Entonces, pues sí, hablar de evolución sigue siendo un poco controversial, pero espero que hayan entendido como la parte principal de cada una de las teorías. Y antes de terminar el video, vamos con unas preguntas. Según la teoría fijista, las nuevas especies se explicaban por A. Mutaciones genéticas. B. Adaptaciones graduales. C. Catástrofes naturales. O D. Flujo genético.
La respuesta correcta son las catástrofes naturales. La siguiente. La obra donde Lamarck expuso su teoría se llamó A. El origen de las especies, B. Filosofía zoológica, C. Genética de poblaciones o D. Principios de la biología. La respuesta correcta es filosofía zoológica. La siguiente. Según Darwin y Wallace, la evolución es A. Instantánea, B. Dirigida por el esfuerzo individual, C. Gradual y ocurre a lo largo del tiempo o D. Producto exclusivo de catástrofes. La respuesta es gradual y ocurre a lo largo del tiempo. Recuerden que a partir de Darwin y Wallace es que se piensa o se empieza a dimensionar que la evolución tarda muchos años. La siguiente y la última. La teoría sintética integra A. Selección natural y genética de poblaciones, B. Catástrofes naturales y religión, C. Uso y desuso o D. Panspermia. La respuesta es selección natural y genética de poblaciones. Aquí ya tiene mucho que ver la genética y ayuda a comprender muchos huecos que quedaban en la teoría de Darwin y Wallace. Y bueno, esto sería todo de mi parte, no sin antes agradecerles por quedarse hasta el final del video. Hasta luego.